Están preocupados. Hola Pascual, ¿cómo te va? Felicitarte, Hola. agradecerte. Ayer te escuchaba un rato y digo, hay que hablar más con Pascual. Hay que hablar, o sea, porque como en algún... Sí, pero te lo digo en serio, ¿eh? Un gusto primero, Pascual, querido. Un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien, estaba mostrando un ejemplo mínimo, porque la verdad que el personal de la salud en su conjunto ha hecho un trabajo extraordinario, más allá de que algún consorcio les ponga carteles discriminando a los médicos, a los enfermeros. Por eso me parecía muy importante empezar con vos, Pascual, porque ustedes realmente han tomado las riendas de esta batalla contra un enemigo silencioso que la verdad es inédita en la sociedad, no solo en la Argentina, sino en el mundo, en un contexto global, digo, ¿no, Pascual? Sí, la verdad es que el impacto global de esta pandemia, ha habido otras y también deben haber sido muy jodidas, muy complicadas, muy duras, ¿no? Pero bueno, el impacto de esta es realmente notable, primero por la facilidad con que el virus se esparce y se contagia. Después, porque el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 10, 15 años. Es un mundo vulnerable, ¿sí? Es un mundo con altos niveles de incertidumbre y es un mundo complejo. Entonces, en ese contexto, y es un mundo ambiguo, ¿no? Ante una misma batería de datos, vos tenés opiniones diferentes. Entonces, es un mundo, te lo repito de nuevo porque es importante el concepto, por lo menos para mí, un mundo vulnerable, altamente incierto, complejo y ambiguo. Y hay que moverse en ese mundo, tenemos que movernos, no solo nosotros, todos. Yo arrancaba contando un poco con mis compañeros del programa anterior lo que va a cambiar del mundo, ¿no? Yendo solamente, y ahora nos vamos a meter en el tema médico y en su expertise, pero digo, en las costumbres. Yo hablaba hoy con un compañero, con un hincha Huracán, yo soy hincha Huracán, y hablábamos hoy, y yo no sé si voy a querer ir con mi familia a la cancha cuando se abra un poco la cuarentena, si todavía no está la vacuna, porque no va a pasar, por más que se flexibilice. También empiezan a jugar esas cosas, o ir a comer afuera, o ir a, no sé, a un parque de diversiones, cosas que hasta hace 2 meses no nos cuestionábamos, o no creíamos que podían cambiar. Sí, no, esto es notable, ¿no? Hay una batería de filósofos, sociólogos y expertos opinando y creyendo que justamente esto que vos decís, que el mundo no va a ser el mismo tal cual lo veníamos viviendo. Y eso justamente es lo que tiene que ver con lo que te decía. Ha aumentado la vulnerabilidad del mundo por la hiperconectividad, por la ultraglobalización, por los impactos de determinadas políticas que, bueno, van en detrimento de los que menos tienen, de los más humildes. Entonces, realmente cambia la configuración del mundo. ¿Cómo ha cambiado? Esto es una opinión personal, como ha cambiado en otros momentos cuando cayó el muro de Berlín, o con la guerra mundial, o bueno, con la caída de las torres, ¿no? Bisagra, estás dando ejemplos bisagra en la sociedad. Y ustedes fueron los primeros en advertir en diciembre, Pascual, y yo ahí digo, era difícil escuchar en diciembre porque uno veía, hay un virus en China, y yo también decía, bueno, ¿qué va a llegar? Lo digo, o sea, la verdad no me da vergüenza decirlo, chicos. Yo decía, ¿qué va a llegar acá? China, un supermercado que vendía murciélago, ¿viste cómo es todo? Las redes, que te pone una foto de un murciélago, un chino comiendo. O sea, esto es imposible. Y acá estábamos, y ustedes en diciembre lo advirtieron. Sí, en realidad fue así porque primero porque hay investigadores en Alin Malbrán y en el país de altísimo nivel que están permanentemente viendo qué es lo que sucede. Acá el equipo tiene una actitud y un trabajo, un compromiso y un profesionalismo que realmente es envidiable. Y eso, bueno, justamente la visita del presidente y del ministro de Salud, Ginés González García, da un empuje y un impulso y da sentido a la política global, ¿no? Apoyar la ciencia y la tecnología, que en definitiva no podés contar con un país desarrollado sin ciencia y sin tecnología al servicio de la gente, ¿no? Así que para nosotros es un orgullo. Y sí, desde diciembre, enero y febrero fueron meses donde Malbrán ya estaba trabajando en ese tema, impulsado por esto que venía de Oriente, ¿no? Pero aparte por la experiencia múltiple que tienen los profesionales de Alin Malbrán
bueno, adquirió también notoriedad en la pandemia del N1H1 en 2009. Pascual, te quería preguntar por eso, porque hace poco tuve la oportunidad de conversar con vos, con Claudia Perandones, y contaban que Argentina es uno de los países de la región que, si se quiere, tiene armada una base para estudiar esto y que viene de los laboratorios vinculados con el estudio de la influenza. O sea, Argentina ya tenía un reconocimiento internacional por ese estudio que afecta a las vías respiratorias, y hoy muchos de esos laboratorios son los que están llevando a cabo los estudios que tienen que ver con el coronavirus. ¿Es así? Correcto, sí, correcto. Anlis Malbrán y el país, ¿sí? y el Ministerio de Salud de la Nación, yo insisto en esto, porque no hay nada que esté, digamos, hecho al azar. Durante muchos años se fue construyendo esta red, la Red Nacional de Laboratorios de Virus Respiratorio. En el 2009 se reforzó todo el equipamiento para la pandemia de aquel momento, y a partir de ahí se fue avanzando no solo en equipamiento, sino en capacitación. Bien. El laboratorio del Anlis Malbrán es el laboratorio de referencia, tiene una acreditación de la Organización Mundial de la Salud. Así que con mucho entusiasmo los 35 laboratorios de la red ponen todo su esfuerzo y su conocimiento para, en este caso, hacer los testeos de coronavirus, pero dentro de poco empezará también los influenza, porque ya viene la época de la gripe. Así que, sí. Te pregunto porque, más allá de lo científico, hay una sociedad que está asustada y que toma medidas a partir de lo que los infectólogos nos van diciendo, lo que podemos escucharte a vos o a la gente que labura en el Malbrán, y vamos haciendo lo que podemos, ¿viste? Porque uno, en definitiva, no es experto en esto, pero yo creo que van a quedar ciertas cosas, como el lavado de manos. Uno ve ya en la calle gente que va con el alcohol. ¿Hay algunos hábitos que están bien en esto? ¿Cómo notás vos eso? Más allá ya del contagio y de descubrir la vacuna, en la previa, ¿estamos haciendo las cosas bien, entre comillas? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que sí, si no estuviéramos haciendo las cosas bien, no estaríamos en la situación en que estamos. Basta comparar países, lamentablemente uno compara en la tragedia. Claro. Esto también hay que decirlo, es feo. Yo quisiera compararnos con otras cosas, pero hoy nos toca compararnos con otros países en la tragedia, y esto no significa que uno tiene que estar contento porque a otros países no le va tan bien. No, en absoluto, porque no nos olvidemos de algo. Cuando decimos tantos infectados, tantas muertes, estamos hablando de compatriotas, de gente, de personas, de amigos, de parientes, de conocidos. Pero bueno, frente a la situación global y regional, Argentina no está tan mal. Y déjame contarte algo que es también interesante, este concepto. Lo que se ve hoy, y lo que está pasando hoy, es reflejo de decisiones que se tomaron hace casi un mes. Claro. A la pandemia hay que trabajarla así, a los números hay que trabajarlo así. 15 días para atrás y 15 días para adelante. ¿Sí? 15 días para atrás porque los números de hoy son efectos de 15 días para atrás, claro, que es más o menos la evolución de la pandemia. Perfecto. De la enfermedad. Hace unos días era todavía incierto si se iba a poder resolver tan rápido como finalmente parece que sucedió, esto de decodificar el genoma del virus. Pero la gente no entiende. ¿Qué quiere decir que decodificamos el virus? ¿Eso en qué nos puede ayudar? ¿En qué nos puede ayudar esto? Mirá, esto se explica de esta forma. El virus, el genoma del virus lo secuencia, lo descubre, lo hace público por primera vez China, tomando el caso de Wuhan, digamos, el virus de allá. A partir de ahí entonces se entiende para la comunidad científica que se estaba en presencia de un virus nuevo. ¿Sí? Muy bien. Cuando el virus ataca a una persona, este virus en particular, toma control de la célula, ¿sí? Y empieza a usar los recursos de la célula para replicarse el mismo virus, ¿sí? Como si se fotocopiara. Claro. Entonces, hasta que la célula estalla y esos virus salen a infectar otras células. Bueno, lo voy a hacer lo más cortito que pueda. Muy bien, cada vez que el virus se autocopia enormes cantidades de veces, claro, y a veces comete errores.
comete pequeños errores involuntarios que son las mutaciones. Entonces se generan nuevas cepas virales. Sí. Esas nuevas cepas virales son susceptibles de ser estudiadas, deben ser estudiadas justamente para que podamos tener mejor trazabilidad del virus, de dónde viene y hacia dónde va, y además puede generar datos y conocimiento para tratamientos. O sea que Así nosotros que, bueno, sabemos hoy si nuestro virus es igual al de que empezó en China o no. claro, justamente, ¿Y es no igual? es el mismo, no es el mismo. Ah, no Acá es el se mismo. descubrieron de un mismo linaje 3 cepas distintas. Ajá. Entonces, eso es lo que se dio por aviso Mirá. a la organización que está en Alemania y Qué bárbaro. dijeron sí, Qué correcto, son 3 virus nuevos y por 3 lo virus tanto nuevos entran que- en la con- base. Pero una pregunta, ¿esto puede 3 querer cepas decir... nuevas, 3 cepas nuevas. Tres cepas nuevas. ¿Esto quiere decir, por ejemplo, que si se descubre una vacuna en otro país no va a servir para nosotros o sí va a servir? No, justamente, por eso se llevan Buen los punto. datos, a una base de datos mundial, que es la gestiona una organización sin fines de lucro en Alemania. Ahí todos los investigadores envían los datos de las nuevas cepas virales, y los investigadores después que quieren desarrollar vacunas, tratamientos, van a esa base de datos que es libre, está a disposición de todo el mundo, para ver y generan una vacuna, contar con todas las cepas virales Bien. para que Pascual. la vacuna sea lo más amplia posible. ¿Es verdad que este descubrimiento, según me contaban, fue aceptado en 15 minutos, llegando de parte del Malbrán y por las características que tiene el Malbrán a nivel internacional? Sí, en 20 minutos los científicos, porque hay un comité arbitral, digamos, que analiza los datos que vos enviás. En 20 minutos le dieron el ok a las investigaciones que había Mirá. hecho Malbrán. Es decir, Impresionante. viendo las Y bueno, características que tiene el Malbrán, la habla muy bien. Claro, la investigación. reputación. Sabemos, porque Javi estuvo con ustedes, estuvo con Ginés el otro día y nos brinda información. En este momento hay una reunión clave en Olivos entre el presidente, los infectólogos. Calculo que a vos también te habrán consultado. Quiero sacar, a vos te saco del contexto económico, que nada, o sea, lo tuyo es la ciencia. Si vos estuvieras recomendándole a los políticos que están tomando las decisiones, como en el caso de Alberto Fernández, los jefes de gobierno de cada uno de las provincias, intendentes, etcétera, ¿vos recomendarías ampliar la cuarentena? ¿Estás 100% de acuerdo? Mirá, yo entiendo lo que vos decís, pero me excede como funcionario, decirlo. Yo creo que el presidente está rodeado de una enorme cantidad de profesionales, científicos y gente con muchísima experiencia, y ese no es mi ámbito. La verdad, claramente no es mi ámbito. Yo Pascual. lo que te puedo decir, lo que te contaba antes, que los resultados de hoy Claro, son buenos. son resultados de 15 días o 20 días o un mes atrás, por las decisiones que ahí se tomaron. Pascual, buenas tardes. Le quiero hacer una pregunta sobre un tema un tanto polémico que tiene que ver con la cantidad de testeos que se realizan en la Argentina, que si no entiendo mal son 236 por millón de habitantes, que es una cifra bastante baja comparada con otros países del mundo, y la verdad es que hay muchos pacientes asintomáticos, de modo tal que si se hicieran testeos masivos, sabríamos más respecto de estos pacientes asintomáticos que van a contagiar a otros a su vez. Sí, los testeos de hoy se hacen sobre los casos sospechosos que cumplen con el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, hoy se analizan todos los casos sospechosos y en 24 horas se tienen los resultados. No solo acá en Alnis Malbrán, sino en todo el país con esta red de laboratorios que te decía. Y sí, es necesario, yo creo que incluso ya se está diciendo que hay que aumentar el número de testeos y hay que prepararse para eso. Bien. Y vamos a estar preparados, no vamos a tener ningún problema. En cuanto el Ministerio de Salud de la Nación diga que vamos a aumentar el número de testeos, en realidad no lo aumentamos nosotros, tienen que aumentarlo los sectores que son los médicos, ¿no? Nosotros solo hacemos la parte técnica. Una cosita que a propósito para explicar esto, según los números que dieron hoy ya estamos arriba de los 360 por millón de habitantes, solo ayer se hicieron 1.500, según las últimas divulgaciones que hizo el Ministerio. Pero la pregunta que te quería hacer era, también para evacuar un poco estas dudas y sospechas que hay,
todos los análisis que llegan al Malbrán, ¿en cuánto tiempo tarda en haber un resultado? Desde que llega al Malbrán hasta que sale el resultado, ¿cuánto tiempo se demora? Nosotros en Anís Malbrán demoramos 12 horas en hacer todo el procesamiento y después se elevan las bases de datos, así que en 24 horas ya deberían estar cargados en las bases de datos nacionales. Eso es lo que se demora. Puede haber eventualmente alguna demora en algunos casos puntuales, o porque tienen que averiguar los nexos epidemiológicos, o porque tienen que contrastar si es una primera muestra, segunda muestra o tercera muestra. Puede haber algunas demoras. Lo que pasa es que hay que diferenciar la demora en que una muestra llegue, Ajá. la demora en que la muestra se procese y la demora en que la muestra, o el resultado, mejor dicho, de la muestra, se cargue en las bases de datos. Bien. Son tres procesos totalmente distintos y a veces no tenés control sobre todos. Bien. Claro. Pascual, vos hablabas Sí. un poco de que obviamente que es odioso las comparaciones porque yo lo cuento y lo digo acá todos los días, porque uno dice, bueno, en la Argentina nos va bien, murieron 80 comparado con, para mí son 80 historias, 80 vidas, es un delirio igual, y nosotros hablamos de la frialdad de los números. Pero yo creo que nos cuesta entender un poco, porque la verdad, no vimos lo que se está viendo, por ejemplo, en Nueva York, que está devastada. En Nueva York, que ayer nos contaba un argentino que salía, que están muriendo 200 personas por día en las casas, cuando en realidad en tiempos normales mueren 20. O sea, si se multiplicó por 10, es algo descabellado. ¿Y por qué pasó ahí? Obviamente no se cumplió la cuarentena, pero suena tremendo, ¿viste? Suena una película apocalíptica lo que pasa en Nueva York. Mirá, hablando así un poquito ya más en otro plano, yo creo que, y esto también lo ha dicho el presidente y lo ha dicho el ministro de Salud, Ginés, cuando vos privilegiás la economía por sobre la vida humana, y bueno, te pasa esto. Y en definitiva lo que va a terminar pasando es que a la larga va a caer la economía y vas a caer con muchas más vidas perdidas. El resultado final es mucho peor. No sé si se entiende. Vos podés llegar del lugar A al lugar B de muchas maneras. El asunto es que Estados Unidos va a llegar al lugar B con una economía en caída, pero con muchísimas más pérdidas en vidas humanas. Sí, el resultado va a ser igual, es imparable la caída económica, desde mi punto de vista, ya no como funcionario, sino como ciudadano, como lector, como analizando un poco la realidad de forma crítica. Cuando vos ponés sobre la vida humana la economía, es eso lo que te pasa. El presidente, Ginés y todo el equipo ha optado por lo otro, ha puesto la salud humana, la vida humana por encima de la economía, y es ahí donde nosotros nos movemos. Bien, Pascual, claro. te hago una última preguntita. Sí, ¿cómo no? Hablando sobre la tasa esta de, bueno, los infectados o no, se hablaba de que por un lado lo que hay que tratar de evitar es que se sature el sistema de salud, y por ahora el número de gente internada en terapia viene siendo bajo para lo que se esperaba de esta epidemia. Ese es un dato positivo. Y el otro dato del que se habla, y ese es el que te quiero pedir que nos expliques, es de la tasa de positividad. Es decir, sobre 16.000 test que se han hecho, por ahora los números dicen que tenemos, creo que 1.800 infectados en total. Esa es una tasa que está por debajo del 20%. ¿Por qué eso es bueno? ¿Podrías explicarnos por qué es bueno que no sean tantos los casos positivos de los estudiados? Mira, uno puede explicar por qué es bueno, aunque por ahí no es mi especialidad explicar por qué. Claro. Obviamente que esta tasa sea tan baja es muy bueno, porque quiere decir que el virus no está circulando en forma potente como ha pasado en otros lugares. Por ejemplo, pasó con el famoso caso 31 en Corea, ¿no? Que a partir de que se escapó del control porque no lo sabía, porque no la habían podido testear en una mujer, terminaron casi 1.000 personas infectadas. Entonces, yo creo que la baja cantidad de casos tiene que hacernos pensar de que estamos siendo correctos a la hora de movernos, a la hora de aceptar la cuarentena, a la hora de hacer caso, si con tú el quieres, sacrificio para que se poder implica, salvarnos ¿no? entre todos. Con Sí, el sacrificio, sí. el sacrificio que se implica a la gente. Mirá, Pascual, yo digo una cosa, si me permitís, es una sola frase que no la digo mucho, pero me parece que es importante. En general, frente a una pandemia, ¿sí? las acciones
y las decisiones que se toman antes de una pandemia suelen parecernos exageradas, pero las decisiones que se toman después de una pandemia Son mortales. son siempre insuficientes. Totalmente. Claro. Javi, Sí, dale la última. perdón. Yo creo que eso resume. Sí, la última que te iba a hacer es porque es otro dato que también anda circulando mucho y que habla de la carga viral. Que por ahí hay una carga viral que puede ser alta y más peligrosa. ¿Eso es algo que tengamos que preocuparnos? Mira, ahí la verdad que tendrían que consultar mejor con un infectólogo, con un epidemiólogo. Ok. ¿Sí? Obviamente la misma palabra carga viral ya lo dice, ¿no? Pero yo no quisiera ir, no naufragar, porque puedo tener la respuesta. Lo que pasa es que no sé si la respuesta que yo puedo dar contiene la asertividad que necesita la gente que está escuchando. Bien. Bien, Pascual, te queremos agradecer. Saludo a todos los que están en el Malbrán, gracias. Y bueno, Gracias. es importante escucharlos a ustedes que están haciendo un trabajo titánico. Grosso, Pascual, genio. Gracias, muy amable y un saludo para todos ustedes.